en este ministerio. Estamos con Catherine Ampuero, como decíamos, ex procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Catherine, nuevamente muy buenas noches y preguntarte si hay sustentado el Ministerio Público o lo que estamos viendo, porque es la crítica que he leído y escuchado también en las últimas horas, estamos viendo un poco de show de parte de la Fiscalía. Buenas noches, Omar. Si bien es cierto, yo, por ejemplo, critiqué al Ministerio Público cuando abrió investigación por la presunta comisión de genocidio en contra de la presidenta Boluarte y en contra del premier, porque me pareció muy excesivo. Está bien abrir investigación por las muertes, producto de las protestas, pero de ahí por la presunta comisión de genocidio ya era un exceso. Sin embargo, ahora, frente a estos indicios, y que abran investigación por la presunta comisión de colusión, sí me parece razonable. Sí existe indicios para abrir esta investigación, y no solamente por el delito de colusión, sino también por el delito de negociación incompatible, que es otro delito dentro de los delitos contra la administración pública. O sea, ¿correcto? ¿también calificaría para negociación incompatible? Sí, o uno o lo otro, o lo uno o lo otro, ¿no? Porque aquí se ve, se estaría dando un interés por parte del premier y por parte del ministro de Trabajo para contratar a esta señora Carola Rodríguez, me parece que es, por ser, pues obviamente, la tía del hijo del premier, ¿no? Ahora, por ser la excuñada. Entonces aquí habría un interés para contratar a esta señora dentro del Ministerio de Trabajo, y eso calificaría también como negociación incompatible. Entonces se puede abrir la investigación por los dos delitos o por los dos tipos penales y luego ya decidir finalmente por uno o por otro. Pero el premier puede argumentar que, bueno, se trata de su excuñada con la que ya no tiene vínculo familiar, dado que se trata de la hermana de quien fue en algún momento pues su pareja, pero ya no lo es, o siempre va a estar el grado de relación familiar. Podría argumentar eso, sin embargo, ella siempre va a ser la tía de su hijo. Siempre va a ser la tía de su hijo. Y otra cosa muy importante, Omar, y aquí llama curiosamente la atención. ¿Por qué el señor premier Otárola omitió, desde mi punto, dolosamente, el consignar en su declaración jurada de intereses que tenía un hijo? Y este hijo resulta ser que es el sobrino de esta señora que resulta beneficiada con este contrato en el Ministerio de Trabajo. Porque, ojo, de acuerdo a la ley, los altos funcionarios, y no solamente los altos funcionarios, sino también otros de una jerarquía media, tienen la obligación de llenar lo que se llama la declaración jurada de intereses, justamente para evitar conflicto de intereses. Y en esta declaración jurada de intereses, los funcionarios, lo que se consigna ahí son nuestros hijos, nuestros cónyuges, ¿no es cierto?, la identidad y otra información más, justamente para evitar este tipo de cosas. ¿Y quién es el ente encargado de la fiscalización o control de que los funcionarios cumplan con llenar correctamente esta declaración jurada de intereses, para que lo hagan de manera completa y no de manera incompleta, como lo ha hecho el premier Otárola? Y ese es un hecho que no se puede negar. Él ha llenado una declaración jurada de intereses omitiendo información, ¿no es cierto? Es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, estoy segura que ya inició una investigación al respecto, porque aquí va a tener que sancionar administrativamente a Otárola porque ha omitido información. Pero esa es una sanción administrativa. Eso es un hecho. Un hecho es que, de todas maneras, cometió una falta administrativa al no declarar a su hijo. Totalmente. E independientemente de esta sanción administrativa que compete a la Contraloría General de la República, eso no quiere decir que eso lo va a eximir, porque ya se le dio una sanción administrativa, la Fiscalía no pueda imponerle o abrirle una investigación fiscal como lo ha abierto ahora. Y esto no impide que el Poder Judicial, en un momento determinado, si es que la Fiscalía, a través de la investigación, llega a determinar que sí existe suficientes elementos para formalizar investigación preparatoria y en su momento acusarlo, el Poder Judicial emitir una sentencia condenatoria.
¿correcto? O sea, una sanción administrativa no exime que el Ministerio Público y el Poder Judicial pueda finalmente también incluirlo dentro de un proceso penal y que exista una sentencia. Catherine, no es lo único que le debería preocupar al premier Otárola al dejar su puesto. Y tú lo decías hace un momento, ¿no? Que te pareció excesivo que se acuse o se investigue a la presidenta Dina Boluarte por el supuesto delito de genocidio. Pero sí se van a abrir investigaciones, entiendo, para entender qué ocurrió, solo por mencionarlo, con los 10 muertos en Ayacucho, con los 17 muertos en Puno. Y en ese momento, en Ayacucho, Otárola era el ministro de Defensa. ¿Algún grado de responsabilidad política tiene al respecto? ¿Esto es algo que lo va a perseguir legalmente? Es más, ya le abrieron esas investigaciones y esas investigaciones le abrieron mucho antes que esta, ¿no es cierto? Esas investigaciones también las abrió la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque recordemos que a los altos funcionarios del Estado, que son ministros de Estado, en esa época Otárola, como bien lo señalaste, era ministro de Defensa, le abrió la investigación la fiscal de la Nación y creo que hay 2 investigaciones abiertas al respecto, 2, una cuando era ministro de Defensa y otra ya cuando era premier, ¿no es cierto? Porque las muertes, digamos, tienen dos momentos. 2 momentos. ¿No es cierto? Entonces ahí sí hay una responsabilidad política y las investigaciones determinarán si hay también responsabilidad penal, ¿no? Porque la Fiscalía no ve responsabilidad política. La responsabilidad política la determina el Congreso de la República. Desde mi punto de vista hay una responsabilidad política, pero la Fiscalía va a determinar en la investigación si hay una responsabilidad penal, ¿ya? Y eso ya corresponde a la Fiscalía. Habrá que ver cuáles son las órdenes que dieron en su momento y cuáles son las medidas que se adoptaron para que estas órdenes se cumplan o no se cumplan, que se esclarezcan las circunstancias en las cuales se dieron estas muertes, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema y esta sería ya la tercera investigación en contra de Otárola y es lamentable porque aquí se demuestra una falta total de transparencia, más aún cuando este gobierno entró diciendo que se va a caracterizar por un tema de transparentar las cosas, a diferencia de lo de Pedro Castillo. Justamente para el caso Lavallato, y hablábamos del caso actual de los gobernantes actuales, pero hay que referirnos al caso del expresidente Pedro Castillo porque su defensa, entiendo, estaba presentando una serie de acciones porque insiste en un pedido para anular su proceso por rebelión y, en tanto, la respectiva prisión preventiva de 18 meses que ya le otorgó un juez y que entiendo ha sido ratificada. ¿Qué legalmente puede hacer la defensa de Castillo? Porque, como te comentaba en la pausa, si la memoria no me falla, esto fue dictado por un juez supremo como juez Juan Carlos Checle y luego revisado en una instancia de apelación por otro juez supremo como un colegiado que presidía César San Martín. Correcto. ¿Qué espacio tiene ya la defensa? A nivel jurisdiccional ya ninguna, porque ya se cumplió la doble instancia. Recordemos que es parte del debido proceso la doble instancia, el principio de la doble instancia que está reconocido en la Constitución. Y ya respecto de ese derecho ya lo ejerció la defensa de Pedro Castillo. Ya ejerció ese derecho de la doble instancia. No estuvieron de acuerdo con la prisión preventiva dado por este juez supremo, apelaron, impugnaron y el colegiado presidido por el juez supremo César San Martín confirmó esta prisión preventiva y ya no se puede hacer más, lo cual quiere decir que la prisión preventiva por la rebelión, que quiere decir por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre Pedro Castillo, tiene una prisión preventiva que está debidamente fundamentada, que es absolutamente legal y que respeta el debido proceso. Es más, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto y ha señalado que en nuestro país se respete el debido proceso en el caso de Pedro Castillo y que en nuestro país se respeta la independencia de poderes, que el Ministerio Público está haciendo su trabajo y que el Poder Judicial también está haciendo su trabajo. Incluso la defensa de Pedro Castillo, a través de una acción constitucional, ha tratado de
cuestionar también esta prisión preventiva, pero tampoco ha surtido sus efectos. Y lo que está haciendo ahora son, como digamos, manotazos de ahogado, Ahora, pero no va a lograr su cometido. Lo que entiendo que también está haciendo la defensa del expresidente Pedro Castillo o está alegando justamente que no se cumplió el debido proceso debido a que una vez que él da este golpe de Estado, sale rápidamente para tratar de asilarse en la Embajada de México, no se le hizo un antejuicio y que fue detenido, digamos, no cumpliendo los procedimientos que se deberían haber cumplido en su calidad de jefe de Estado. Pese a que yo sé, Claro, ya esto se ha definido en una instancia superior en la Corte Suprema, pero claro, uno dice, bueno, puede tener cierta lógica porque los procesos fueron muy rápidos en el Parlamento. Sí, y mira, sobre ese argumento también la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial, tanto en primera instancia como en segunda instancia, es decir, 4 jueces supremos, han revisado ese argumento y no le han dado la razón a Pedro Castillo, porque lo que tiene que entender la ciudadanía es que lo que ha pasado con Pedro Castillo no es un proceso regular, claro, donde hay que seguir esos pasos que todos dicen, ¿por qué? No se ha seguido esos pasos. Lo que pasa es que en Pedro Castillo estamos hablando de una flagrancia delictiva, que nunca se había dado. Los casos tenían que ser rápidos. Claro, ¿no? nunca en la historia peruana antes un presidente había incurrido en flagrancia. Nunca. Claro, entonces los procesos se tenían que Entonces, adaptar en la a la flagrancia, realidad. señores, en flagrancia las detenciones son inmediatas. ¿Qué hubiera pasado si no lo detenían inmediatamente a Pedro Castillo? Ahora, hoy escuchábamos al ex premier, aquí, ¿verdad? Claro, no, estaría en México probablemente. Hoy escuchábamos al ex premier Aníbal Torres en la subcomisión de acusaciones constitucionales, participando como testigo, y afirmar que lo de Pedro Castillo, lo que escuchamos el 7 de diciembre, no fue un golpe de Estado. Que bueno, fue una declaración y que el golpe de Estado lo hemos inventado la prensa, los periodistas y el Congreso de la República. Y que no fue un golpe de Estado porque no se ejecutó, porque las Fuerzas Armadas no tenían conocimiento. Sí, también lo escuché y la verdad que es para reírnos. Parece que él ese día no lo estuvo viendo porque él estuvo en el lugar de los hechos. Él también fue parte conjuntamente con Betsy Chávez, que era premier en ese entonces, que recibieron a los periodistas de TV Perú, ¿no es cierto?, para que el presidente Castillo pues leyera en ese momento en público, ¿no es cierto?, en señal abierta, que estaba dando pues el golpe de Estado, y de eso fuimos testigos todos. Entonces, y eso también yo le invitaría para que lea la resolución emitida por el juez supremo, que ha sido ratificado por 3 magistrados supremos, presididos por el juez César San Martín, en donde señalan pues que efectivamente el 7 de diciembre lo que todos los peruanos fuimos testigos fue de un golpe de Estado. Pedro Castillo en ese momento era el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y dio un golpe de Estado. Y ahora, Omar, lo que se viene el día viernes en el Pleno del Congreso es ya la otra denuncia constitucional que presentó en su momento, recordemos, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de Pedro Castillo por los hechos de corrupción en su contra. Ya el Pleno del Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó este levanto de antejuicio, y que va a ser visto en el Pleno del Congreso. Estoy seguro que va a ser aprobado, y la fiscal de la Nación ahora va a tener la facultad de poder presentar ahora un nuevo requerimiento de prisión preventiva en contra de Pedro Castillo, ¿no? Un nuevo proceso penal en contra de Pedro Castillo, pero esta vez ya no por el golpe de Estado. Esta vez va a ser por todos los hechos de corrupción que hemos sido testigos durante todo el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y ahí yo creo que ahí la abundancia de elementos de convicción en su contra son muchísimos, y esa prisión preventiva se viene muy rápido. Y ahí entiendo, solo para terminar, Catherine, que al tratarse de una investigación por organización criminal, donde él sería la cabeza, según el Ministerio Público, pueden solicitar al Poder Judicial hasta 36 meses de prisión preventiva.
Así es, porque no solamente es corrupción, es organización criminal y como bien lo ha señalado, él sería el líder o cabecilla de esta organización criminal de acuerdo a la imputación del Ministerio Público y lo que se viene son 36 meses de prisión preventiva. Bastante complicada la situación del expresidente Pedro Castillo, que pareciera estar varios meses, si no años, justamente en la cárcel. Muchísimas gracias, Catherine. Catherine Ampuero, ex procuradora.